Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana presentan Palestina e Israel, protagonistas de una misma historia. Conduce Jorge Espinosa. En la última semana, una buena parte del mundo ha estado hablando de lo que ya parece ser un interminable conflicto entre Israel y Palestina. Este último episodio comenzó el fin de semana del 7 de octubre, cuando Hamas, una organización considerada terrorista por múltiples países del mundo, atacó a Israel, asesinando, secuestrando civiles, y como respuesta el gobierno de ultraderecha de Israel, en cabeza del polémico y cuestionado Benjamin Netanyahu, ha prometido la destrucción de Hamas y una toma de Gaza, un territorio en el que viven 2 millones de personas, un poco más, en 350 kilómetros cuadrados. En todo esto ya hay miles de muertos, hay heridos, desaparecidos y un drama humano que es aterrador. Hay también secuestrados. Y hoy en Caracol Radio queremos darle un contexto histórico de este conflicto. ¿Cómo llegamos acá? ¿De dónde viene todo esto que está pasando ahora? Esto es Palestina e Israel, protagonistas de una misma historia, una alianza entre Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Jorge Espinosa. Bienvenidos. Para hablar de esto, nos acompaña la profesora investigadora del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales, la profesora Silvia Cogollos. Es historiadora, es especialista en política social, tiene una maestría en estudios políticos y es especialista en historia del mundo islámico y problemas del mundo mediterráneo y oriente. Es además la miembro fundadora del Centro de Estudios de Asia, África y el Mundo Islámico. Profesora Cogollos, qué gusto tenerla acá. Para mí es un gran placer saludarla. Hola. Hola, Jorge. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar hoy con ustedes para hablar sobre esta problemática tan compleja. La primera pregunta que le quiero hacer, profesora, es si este conflicto entre, no quisiera decir Israel y Palestina, sin antes aclarar que jamás esta organización de ninguna manera representa los intereses del pueblo palestino. Correcto. Habrá seguramente un apoyo, pero no se puede decir que sean una cosa y la misma. Pero esta diferencia entre estos dos pueblos, digamos, sí, el pueblo judío, Israel en particular, y Palestina, es reciente, quiero decir, empezó en 1948 cuando Naciones Unidas y el presidente Truman de los Estados Unidos reconocen a Israel como un Estado-nación, o podríamos decir que empezó mucho tiempo antes. Pues a ver, es muy buena pregunta la que está haciendo. Ahora, ciertamente el origen del conflicto, digamos que la piedra angular del conflicto, que ya lleva más de 70 años, pues sí se puede decir que tiene ahí como origen la partición del Estado. Sin embargo, cuando uno habla pueblo judío y pueblo palestino, pues esto tiene unas raíces históricas muy, muy, muy largas. Inclusive podemos remontarnos a milenios, por supuesto. Claro, y aquí habría que hablar del territorio, porque yo creo que la problemática por excelencia es la reivindicación del territorio, es la posesión del territorio y cómo dos pueblos reivindican la posesión del territorio pues haciendo uso de unas raíces históricas. Bien, antes de meternos en el asunto del territorio, que es fundamental, esta semana alguien me decía que este sí era un conflicto religioso, y yo le decía que sí, no sería más bien un conflicto territorial mucho más que religioso. Y esa persona me decía, no, por lo siguiente, porque si fueran pueblos musulmanes los que habitan esa zona, los problemas serían menores. Yo no estoy muy seguro de que eso sea cierto. ¿Usted cómo lo ve? ¿Es un problema religioso, territorial, o es ambos? No, yo no creo que sea un problema religioso. Estoy convencida que no es un problema religioso. Otra cosa es que quieran convertir el conflicto en un problema religioso y se manipule el discurso religioso. Para mí es un problema, concuerdo, Jorge, es un problema territorial, es un problema político, y no es porque si fueran solamente musulmanes los que estuvieran en el territorio los problemas serían menores, no, porque yo creo que la misma historia nos ha mostrado los conflictos que se han dado entre pueblos musulmanes, pues con unas raíces, etcétera. Entonces, ahora, la cuestión es también el querer
querer identificar a cada uno de estos pueblos como, pues, por su identidad religiosa, pero no se nos olvide que en Palestina podemos encontrar palestinos cristianos. Ajá. No se nos olvide que en Israel hay ciudadanos israelíes, árabes, musulmanes, cristianos. Entonces, a mí me parece que es una equivocación llevar este conflicto a una discusión de un problema religioso. Perfecto, eso me parece que queda clarísimo. Ahora hablamos un poco más de la composición del Estado de Israel, porque Israel es, por supuesto, el hogar del pueblo judío, pero allí conviven árabes, cristianos. Correcto. En fin, y la población árabe de Israel es una población numerosa. Sí, digamos, sí, creo que es el 20% más o menos. Eso es correcto. Entonces, profesora, lo otro es que me parece muy importante para nuestros oyentes que definamos de qué lugar del mundo estamos hablando. Cómo ese mapa que tanto ha circulado durante estos días en redes sociales, cómo se ve dónde está Israel y cuáles son sus fronteras y cuál es el territorio palestino, si es que eso tiene una respuesta antes del 67 o después, en fin, explíquelo como Claro, pueda. Bueno, pues tratando de hacerlo de una manera simple, pues esto es un territorio, si hablamos de Palestina es un territorio que está pues limitando al occidente con el mar Mediterráneo, mirándolo hoy al norte con el Líbano, al este con el Valle del Jordán, Jordania, Siria, y al sur con Egipto incluyendo el desierto de Negev. Ahora, lo que pasa es que este es un territorio que tiene una historia, como decía al principio, una historia muy antigua que ha significado el movimiento de diversos pueblos, porque es que aquí es donde viene también el problema de la posesión, la reivindicación, etcétera. Entonces, este es un territorio que, como decía, uno puede remontarse 10.000, 12.000 años en la historia, numerosos asentamientos, numerosas estructuras sociopolíticas, en fin, y pues esta es la historia de este territorio. La cuestión es que tanto el pueblo palestino como el pueblo judío han tenido presencia histórica. ¿Y el pueblo cristiano? Y por supuesto también, claro, el pueblo cristiano o los cristianos, llamémoslos así, bajo el Imperio Romano, tuvieron presencia en este territorio. La cuestión es que ya como estructuras sociopolíticas, por supuesto, eso no se puede desconocer, hacia el 900 antes de la era común, hubo estructuras sociopolíticas que se identificaban con el judaísmo, el reino de Israel, el reino de Judá, y a partir del siglo VII de esta era, con la expansión del Islam, la expansión de los árabes, se dieron una serie de estructuras sociopolíticas árabes, musulmanas, desde entonces hasta principios del siglo XX con el Imperio Turco Otomano. Una de las cosas que posiblemente, que no sé si es importante mencionar acá como contexto histórico, ya mucho más que tiene que ver con el asunto religioso, es que el profeta llegó tarde, digamos, si usted lo compara con la llegada de Jesucristo, ¿no? Y sin duda con los judíos, porque creo que llegó en el 610 después de Cristo. ¿No es verdad? Sí. Y en ese momento, pues las cosas comienzan a cambiar y ahí pues surgen una serie de divisiones entre ellos, hay chiismo, hay sunismo, en fin, pero para no meterse en eso, profesora, lo que es cierto es que cada uno de esos pueblos, digamos, tiene además construcciones históricas que tienen un valor enorme para ellos en esa zona de la que estamos hablando, ¿no es verdad? Hay mezquitas junto a iglesias, junto a sinagogas. Por supuesto. A ver, exacto. Es que Palestina, digamos que el territorio palestino, no hablemos de Israel-Palestina, sino el territorio palestino, pues tiene como territorio, a ver, ¿quiénes le dan sentido y quiénes construyen los símbolos? Pues somos los seres humanos los que le damos sentido y significado. Y por supuesto, estoy de acuerdo, Jorge, tanto judíos, cristianos y musulmanes le otorgaron un significado simbólico a este espacio y sobre todo a una ciudad que es eje y clave, la ciudad de Jerusalén, que también es un problema desde el punto de vista político dentro del conflicto. Entonces, para el judaísmo, la ciudad de Jerusalén es digamos que es su ciudad sagrada. Para el cristianismo, por ser el lugar en el que Jesús tuvo su ministerio, es un lugar determinante, y para el Islam, pues es también, si uno lo mira para el caso del sunismo y en general, pues es el tercer lugar más sagrado del Islam, porque según la tradición, el profeta Mahoma viajó a los cielos en
pues es el lugar después donde se construye el monumento de la Cúpula de la Roca. Entonces, ese valor simbólico también le da un sentido de pertenencia, sobre todo para el judaísmo y al cristianismo. Hoy en día, mientras nosotros estamos hablando, ¿quién tiene el control político de Jerusalén y qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que quiere el pueblo palestino con Jerusalén? ¿Qué es lo que han pedido? Como para dejar claro esa ciudad en manos de quién está. Correcto. En contra de la resolución de las Naciones Unidas cuando se hizo la partición, Jerusalén debía quedar como una ciudad abierta con administración internacional. Pero por supuesto esto no se cumplió, no fue cumplido por parte del Estado de Israel. Y la ciudad de Jerusalén está en su control total, lo tiene Israel. Tan lo tiene que es la capital del Estado. Sí. ¿Y qué es lo que dicen los palestinos? Los palestinos consideran que Jerusalén, sobre todo Jerusalén del Este, debe ser la capital de su posible Estado. O sea, entonces, partir a Jerusalén en dos. Pues podría ser Jerusalén del Occidental y Jerusalén del Este. La cuestión es que ahí sí ninguno de los dos pueblos estarían respetando la resolución de Naciones Unidas que establecía precisamente, por ser tan neurálgico, por ser tan complejo, por eso se pidió que Jerusalén, o se estableció que Jerusalén fuera una administración internacional, que no hubiera una posesión sobre esta. Estamos hablando en Caracol Radio con Silvia Cogollos, profesora de la Facultad de Historia y de Ciencias Sociales, del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana, en este especial de Caracol Radio sobre Palestina e Israel, protagonistas de una misma historia, una alianza entre Caracol Radio y la Javeriana para tratar de entender las cosas que pasan. Profesora, quiero que volvamos a principios del siglo XX, antes de la Primera y la Segunda Guerra Mundial. ¿Es ese el momento en el que el pueblo judío, o al menos algunos pensadores del pueblo judío, empiezan a decir necesitamos un Estado con fronteras para formar allí la tierra de Israel? ¿Ese es el momento en el que esto ocurre? Sí, es ciertamente. A finales del siglo XIX pues surge lo que se conoce como el movimiento sionista. Muy importante, utilizado tanto en estos días como para insultarme. Sí, exactamente, desafortunadamente sí, pero surge el movimiento sionista, sí, es un movimiento que, y aquí pues hay que darle el protagonismo a quien lo fundó, que fue un periodista austriaco, ¿no? Austriaco, o sea, austrohúngaro, Teodoro Herz, fue digamos que el motivador. ¿Y qué se buscaba con esto? Pues no podemos desconocer el antisemitismo en Europa en el siglo XIX. Entonces, este movimiento pues tenía un objetivo clarísimo, la creación de un Estado para, el pueblo judío en los territorios que ellos consideraban históricos. Y aquí hay algo muy interesante con respecto al sionismo, porque el concepto de nación es el judaísmo. Pues se pasa de, digamos que una identidad religiosa a una identidad de nación. Sí. Entonces es la nación judía. Entonces, pues inicia toda una serie de siglo XIX, principios del siglo XX, de organización de la comunidad judía a través de distintas instituciones, y también se inicia la presión internacional. Porque los judíos estaban viviendo por el mundo, estaban repartidos por el mundo. Exactamente, estaban repartidos por el mundo, entonces así se plantea. Uno de los objetivos de Herz era que consideraba que creando un Estado para el pueblo judío, pues era una forma también de proteger a los judíos frente al antisemitismo. Se inicia toda una presión internacional y simultáneamente se inicia un proceso de migración de población judía europea hacia Palestina. Porque ¿cómo puedes crear un Estado si no tienes población? Si no tienes gente, claro. Ahora, sí había comunidad judía en Palestina, pero era una comunidad minoritaria frente a la comunidad árabe musulmana. Pero vivían juntos en el mismo territorio. Claro, vivían juntos en el mismo territorio. ¿Que en ese momento era del Imperio Otomano? Sí, era una provincia del Imperio Otomano. Entonces, como provincia del Imperio Otomano vivía población árabe musulmana, vivía población judía y población cristiana. ¿En paz?
en paz. Ahora sí, con las tensiones propias de distintas comunidades, pero tenía una convivencia pacífica. Es decir, nada como lo que vemos hoy. No, por supuesto que no. Entonces empieza a considerarse esa posibilidad en aquel territorio sagrado del que hoy hablamos. Sí. Pero entiendo como curiosidad histórica que incluso en el documento de la necesidad del sionismo, Herzl dice, también puede ser Argentina o incluso un país en el África. Sí, Uganda, se había pensado en Uganda, sí, pero eso no fue posible porque además no fue aceptado porque, si se crea, se habla de, se crea una relación total con el terreno, con el territorio. Y aquí viene, es que este es el territorio, es nuestro territorio histórico, es lo que le da sustento y fundamento a esa nación judía. Es que es bajo el término un pueblo, un Estado. Sí. Pero este pueblo, claro, se pensó en Argentina, se pensó en Uganda, pero esto no fue aceptado porque lo que le daba sustento a ese pueblo judío era sus tierras históricas, lo que ellos consideraban sus tierras históricas. Y en ese momento, cuando la teoría de Herzl empieza a ser popular, es cuando supongo que comienzan unas primeras tensiones. Sí, las primeras tensiones se dan cuando se empieza a dar esta migración, que empieza a migrar porque los árabes en Palestina se dan cuenta que, y además porque viene toda esta postura de crear un Estado judío en Palestina. Y esto no es aceptado por los árabes. Y ahí inician una serie de tensiones, una serie de conflictos, dos pueblos que vivían en paz. Por supuesto, los árabes veían como un peligro la creación de un Estado que los iba a afectar a ellos. Yo no sé si lo conoce, profesora, pero además lo quiero dejar ahí para los oyentes a los que este tema les parezca interesante y sobre todo el periodismo de entrevistas. Una entrevista que le hace Laura Adler a George Steiner, que se llama Un largo sábado. George Steiner es un enorme intelectual judío que murió hace unos años y él decía, por ejemplo, que él no pensaba que el Estado fuera necesario, que el judío tenía que ser errante y estar en todas partes como si estuviera en su casa, que eso era una cosa innecesaria. Es que, pues aquí viene también la pregunta si todos han estado de acuerdo, no están de acuerdo. Por ejemplo, en el sionismo, uno no puede hablar del sionismo como algo monolítico, hay distintos sionismos. Sí. Hubo sionismos y eso también cualquier estudioso sabe que a partir de esta propuesta de Teodoro Herzl y los distintos sionistas, pues había aquellos que consideraban que podían convivir tranquilamente, que consideraban el reconocimiento de los árabes, que consideraban que era imposible la existencia la creación de un Estado de Israel sin tener en cuenta a los árabes. También hay movimientos religiosos dentro del judaísmo que no están de acuerdo con la creación. Que les parece que dispara el antisemitismo, por ejemplo. Eso por una parte, pero también que no creen que se necesite de un Estado. Pero pues claro, ahí uno puede, con esto, con el sionismo como ideología, como movimiento político, pues por supuesto, pues se inició todo este proceso. Ahora, aquí hay que tener claro algo. Señora. Solamente es a partir del siglo XIX. No encontramos, o por lo menos no conozco, movimientos anteriores que hubieran, digamos, que propiciado creación, esta idea. Fue gracias al sionismo como ideología y movimiento. Y obviamente el siglo XX tiene un par de episodios de los que el mundo todavía no se ha recuperado, la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Correcto. Ahí pasan una serie de cosas. Ese imperio otomano pierde control de aquella zona y se la entrega a los británicos. Exacto. A ver, ahí y aquí pues yo sí quisiera hablar un poco de la responsabilidad. Estoy de acuerdo. De la responsabilidad internacional. Sí. ¿En qué sentido? En que, claro, con la pérdida, el imperio otomano pierde la guerra, por supuesto sus territorios son ocupados por las potencias vencedoras, sobre todo Gran Bretaña y Francia. La Sociedad de las Naciones, antecesora de Naciones Unidas, le entrega la administración de estos territorios tanto a Gran Bretaña como a Francia, y a Gran Bretaña le correspondió, en el sistema de mandatos, es como se conoce esto, le correspondió el territorio de Palestina. Entonces, aquí, por eso digo yo, la responsabilidad histórica, porque Gran Bretaña fue ambigua y tanto le prometió a unos como a los otros la creación de un Estado. En el caso del pueblo judío, a través de la declaración Balfour, ¿quién es Balfour? Balfour era el ministro de Relaciones Exteriores del gobierno británico de la época.
le manifestó a Lord Rothschild, sí, le manifestó que el gobierno de su majestad, así lo dice la declaración, ve con buenos ojos la creación de un hogar nacional judío en Palestina. Y estamos hablando antes de la Primera Guerra Mundial incluso. No, estamos hablando en el 1917, estaban en plena guerra. Entonces les prometen, están de acuerdo, y ya con la finalización de la guerra, pues Gran Bretaña pues se controla estos territorios. ¿Y por qué digo ambiguo? Porque también a los árabes les prometió la creación de un Estado árabe. Bien. Y eso no se cumplió. Entonces, termina la Primera Guerra Mundial, quedan unas heridas abiertas, aparece un señor con un bigotico que destroza el continente en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Me imagino que entre el fin de la Primera Guerra Mundial, la victoria de Hitler como canciller en el 33 y las primeras invasiones de la Alemania nazi a los territorios que los circundaban, eso interrumpe este proceso de la eventual creación de un Estado como Israel. ¿O qué pasa en ese tiempo? No, yo creo que no lo interrumpe porque los judíos no se van a quedar quietos. La década del 20, del 30, del 40, sí, fueron décadas de grandes migraciones de población judía y además el movimiento sionista seguía, digamos que en su presión por la creación de un Estado. Ahora, por supuesto, la posición de Gran Bretaña en un momento va, digamos que a restringir la migración de población judía. Ahora, con la Segunda Guerra Mundial, todos sabemos, eso es algo que no se puede desconocer, el genocidio de población judía, por favor, sí, eso es tal cual y eso no se puede desconocer, pues esto propició más migración. Y muy interesante. Es decir, entre el 30 y principios del 40 ya había una migración. Sí, ya empieza a aumentar la población judía y esto propicia tensiones ya entre los árabes y los judíos. Pero sin desplazamiento de palestinos todavía. Todavía no, pero ya se dan acciones violentas entre unos y otros. Saltemos al 48. Termina la Segunda Guerra Mundial. Obviamente la Shoah ya ha ocurrido, son millones de judíos que han sido asesinados por el nazismo. Correcto. Y en el 48 aparece David Ben Gurión y Naciones Unidas y lo que pasó en el 48, que fue la creación del Estado de Israel. Ahora, por supuesto, ¿qué pasa? Es que a Gran Bretaña se le salió de las manos la problemática entre la población árabe y la población judía. ¿Por qué? Por los enfrentamientos entre unos y otros. Esto le pasa a Naciones Unidas. Sí. Naciones Unidas manda comisiones y deciden partir el territorio. Lo deciden. Esto, por supuesto, va a ser un triunfo para el pueblo judío, pero para el pueblo árabe no. ¿Por qué? Porque ellos no estaban de acuerdo. En 1900, se hace la partición, no es aceptada por los árabes, es aceptada por un buen sector judío. Y en el 48, el 14 de mayo de 1948, Ben Gurión declara la creación del Estado de Israel. Al día siguiente, los pueblos árabes circundantes inician la guerra contra Israel. ¿Por qué? Porque los pueblos árabes no estaban de acuerdo con la partición. Aquí inicia el Nakba. Sí, eso te iba a preguntar. ¿Qué fue el Nakba? ¿Qué es eso? El Nakba es una palabra árabe que significa la catástrofe. ¿Por qué la catástrofe? Porque en el momento en que Israel pues se crea como Estado y acoge, digamos que las fronteras establecidas, pues ¿esto qué implica? Implica que población palestina fue desarraigada de sus territorios, tuvieron que salir y producto de esta primera guerra que fue en el 48, encontramos más o menos 700,000 refugiados que tuvieron que salir de Palestina. Y para ellos, por eso ellos lo llaman la catástrofe. Ahora, en esa primera guerra entre facciones árabes e Israel, lo que termina pasando es que los musulmanes pierden aún más territorio. Sí, claro. A ver, Israel, porque aquí fue una coalición de Egipto, Jordania, Siria, Irak, que se enfrentan, sus ejércitos entran, pierden la guerra y esto implica que Israel aumenta sus fronteras en el 48 y Jordania, que en ese momento se llamaba Transjordania, se queda con Cisjordania y Egipto con la Franja de Gaza. Pero
Israel aumenta sus fronteras. Digamos que en esta primera, porque es que cuando uno mira el conflicto... No, eso ha sido una tras otra. Exacto. ¿Le parece entonces, profesora, que por ahora vamos cerrando esta primera parte de esta conversación acá, quedándonos en el 48, en él es una palabra masculina, el Nakba? Sí. Sí, el Nakba. Nakba. Bien. En la catástrofe, y ya podemos hablar un poco más adelante de la crisis de Suez, de la guerra del 67, de Yom Kippur, y finalmente, si está de acuerdo, algo de los intentos de paz que se han hecho y de qué es lo que piden hoy cada uno de los pueblos, qué pide el pueblo palestino, qué quiere, todo este asunto de las fronteras antes o después del 67. ¿Está bien? Estamos en Caracol Radio, estamos hablando en este especial de Palestina e Israel, protagonistas de una misma historia, una alianza entre Caracol Radio y la Universidad Javeriana, con la profesora Silvia Cogollos. Aquí hay que entender lo que pasa. Ya volvemos. Ya regresamos con Palestina e Israel, protagonistas de una misma historia. Continuamos con Palestina e Israel, protagonistas de una misma historia. Volvemos a Caracol Radio, a este programa especial Palestina e Israel, protagonistas de una misma historia, una alianza entre Caracol Radio y la Pontificia Universidad Javeriana. Mi nombre es Jorge Espinosa, los he estado acompañando durante este rato para hablar con la profesora Silvia Cogollos, profesora investigadora del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales, historiadora y especialista en asuntos del mundo islámico y problemas del mundo mediterráneo y de Oriente, que nos ha estado tratando de explicar en este tiempo, que es un tiempo reducido, qué es lo que está ocurriendo ahora mismo entre Israel y entre Palestina. Nos quedamos, profesora, en el 48, cuando se crea el Estado de Israel, llega la Nakba, la catástrofe para los pueblos palestinos que tienen que desplazarse. Me hablaba de 700.000. Sí, más o menos 700.000 refugiados que tuvieron que refugiarse en el Líbano, en Jordania, y lo increíble es que hoy en día encontramos generaciones que nacieron en los campos de refugiados. Bien. ¿Cuál es el siguiente punto de inflexión o punto importante? La crisis de Suez, la guerra del 67. ¿Cuál de esos episodios le parece que vale la pena mencionar? ¿O algo más que haya que decir de la creación del Estado de Israel y de sus fronteras? No, yo creo que pues es clave, y aquí lo hemos mencionado y te lo he mencionado con respecto a 1967, que creo que esta crisis, pues, denominada la Guerra de los 6 días, que fue un enfrentamiento entre Israel y también una coalición, porque es que, a ver, aquí también hay que tener claro, entre el 48 y específicamente el 67, el 73 fueron conflictos de Israel con los países árabes. Bien. Y a partir del 73 es el conflicto con el pueblo palestino. ¿Ya? Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, Bien. Exactamente. Entonces, pero de todas maneras, la guerra de los 6 días es importante porque aquí amplió Israel sus fronteras y ocupó Cisjordania y la Franja de Gaza. Y el Sinaí. Exactamente. Sí. Y aquí se da una de las problemáticas que es muy sensible hoy en día, son los asentamientos. Es decir, cómo se hacen una serie de poblados con colonos judíos en los territorios que son de los palestinos. Sí. Y eso es un problema neurálgico. Entonces, esta guerra de los 6 días, pues implicó... ¿Los asentamientos comienzan básicamente ahí? Comienzan básicamente ahí porque es una forma, pues si uno lo mira y si uno lea El genio del arte de gobernar, Maquiavelo, pues esa es una de las formas, en la medida en que yo me apropio del territorio y pongo población, pues ya después es muy difícil sacar esta población. Es una forma de dominar, una forma de colonizar. Bien. Colonizo territorio que pues según los acuerdos pertenece a Palestina. Entonces, y es el problema de los asentamientos, porque eso también implicó sacar población palestina de estos territorios. ¿Y durante esos años se habló de una solución ya de 2 estados? No, yo creo que la solución, y aquí pues vendríamos a hablar entonces de quienes pues han tenido una contribución para tratar de resolver este conflicto, y ciertamente uno aquí no puede desconocer grupos, tanto en Israel como en Palestina y la comunidad internacional. Entonces, ¿cómo se trata? Sí, pues es que, claro,
aquí también, entonces, cuando ya los países árabes no se enfrentan directamente con Israel, entonces, ¿qué pasa con Palestina? ¿Qué pasa con los distintos movimientos que se desarrollan en Palestina? Entonces, aquí viene un protagonista que es importante, que es la OLP, Yasser Arafat, la Organización por la Liberación de Palestina. Y en una primera instancia tampoco hay una aceptación del Estado de Israel como Estado, sino que desde la OLP en sus primeros momentos se hablaba de la destrucción de Israel y la creación de un Estado palestino. Pero, pues con las intifadas y con los acuerdos, aquí vienen los acuerdos de Oslo, la OLP termina aceptando y reconociendo al Estado de Israel, termina también pues planteando la no utilización de la violencia, pero por supuesto exigiendo la creación de un Estado palestino. Quiero que hablemos un poco de la figura de Yasser Arafat, que es en efecto fundamental en todo esto. Entiendo que él además nació en Egipto. Él era, sí. Pero obviamente era pues un palestino que luchó durante toda su vida. Él fue combatiente, ¿no es verdad? Sí, fue combatiente, y es que aquí es donde viene, pues yo creo que uno de los elementos que es bien complejo dentro de este conflicto, y es el uso de la violencia y cómo se utiliza esta violencia. Y la OLP en sus inicios, pues una de sus estrategias fue la utilización de la violencia. No se nos olvide lo que sucedió en Múnich en el 72, cómo se secuestraron y se mataron 11 atletas israelíes, y una cantidad de, digamos que de acciones violentas, claro, que se pueden interpretar como terroristas, como una forma de expresar y manifestar. Que frente a eso pues yo no comparto. El grupo de Septiembre Negro, que creo que era como se llamaban, era parte de la OLP, de la Organización de Liberación para Palestina, y su estrategia era ese tipo de acciones. O sea, como resistencia armada. Exacto. Esas son las primeras, como palestinos, no como pueblos árabes, digamos. Como palestinos. Entonces, claro, esto agudiza el conflicto, pero aquí viene pues la mediación de la comunidad internacional y se dan los acuerdos de Oslo en 1909. Ahora, pero es que aquí también pues hay que mencionar algo que es importante, y es lo que se conoce como las intifadas. Sí, ¿qué es una intifada? La intifada se conoce, pues la traducción es levantamiento, son movimientos de protesta por parte de la población palestina frente a la ocupación, frente a estos enfrentamientos. Y pues quienes tuvieron la oportunidad de ver los medios en la época, era ver jóvenes con piedras protestando contra tanques y contra... Esto es 80s. 80s, específicamente la primera fue en 1987. Entonces, posterior a todo lo que significó y a pues, la violencia que se dio, entonces se dan los acuerdos de Oslo. Y los acuerdos de Oslo fueron entre el Estado de Israel y la OLP. Quiero detenerme acá para establecer un par de puntos que me parece que para entender este conflicto de hoy, de la guerra que estamos viviendo hoy, son neurálgicos. El primero tiene que ver con la creación de lo que se conoce como Hamas, que me parece que coincide con esa primera intifada. Correcto. Entonces, la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, Fatah, en su momento pasa de no reconocer a Israel a decir, ok, podemos sentarnos a hablar, pero jamás no. Exacto. Es que esto es bien interesante, porque esto también lo que está planteando es mostrar la división que encontramos al interior, llamemos, de la dirigencia palestina. Porque la OLP y sus, digamos que sus acuerdos y reconocimiento por parte de Israel, pues a partir de ahí se crea la Autoridad Nacional Palestina, como la representante de los palestinos con el partido político, llamémoslo Fatah. Pero simultáneamente, y como resultado de la intifada, se crea Hamas. Hamas, con una fuerte influencia de la hermandad musulmana egipcia, que pues se crea, claro, con unos objetivos muy claros, crear un Estado islámico, no reconocer por ningún motivo el Estado de Israel, una organización militante, una organización muy violenta, ciertamente, porque ellos utilizan como estrategia de lucha, y lo pongo muy entre comillas, los suicidios selectivos, es decir, mandar suicidas a
Israel para asesinar población civil, y digamos que esa ha sido una de las estrategias, por supuesto. Ahora, Hamás como movimiento militante militar, pero digamos que simultáneamente la autoridad palestina como la representante del gobierno, llamémoslo así, de Palestina. Estos dos, digamos que se enfrentan porque en 2006 se dan unas elecciones en Palestina y Hamás triunfa sobre Fatah. Y esto significó la división de los palestinos, Hamás el control total sobre Gaza, la autoridad palestina en Cisjordania, y hay un enfrentamiento entre los dos. Es cierto que en los estatutos fundacionales de Hamás el punto más importante es que jamás se va a reconocer el Estado de Israel. Correcto. O sea, eso ellos es parte de su filosofía, digamos. Correcto. La no aceptación de la existencia de un Estado de Israel, y eso pues es frente a eso, pues ahí no hay solución posible del conflicto, porque yo creo que una de las problemáticas es el no reconocimiento del otro, el no reconocimiento. Sí, total. No se puede desconocer la existencia del Estado de Israel. Esta es una realidad. Y los otros países árabes de la zona, Siria, Egipto, Jordania y un poco más lejos, Qatar, Arabia Saudita e Irak, por ejemplo, e Irán, ¿qué han dicho? ¿Hoy qué piensan? A ver, es que es bien complicado. Por ejemplo, Egipto e Israel, ellos tienen relaciones diplomáticas. Tienen relaciones, con Jordania también. Pues vimos en la anterior administración norteamericana cómo se propició con los Emiratos Árabes Unidos, Marruecos, etcétera. Pero digamos que en ese concierto geopolítico de la región, pues encontramos posiciones distintas. El caso de Irán, por supuesto, Irán es no reconoce. Enemigo de Israel. Sí, y para los israelíes es también. Así, exacto, sí, es así. sí. En el caso del Líbano, pues Líbano ha sido un país que ha estado azotado por el conflicto de palestinos e israelíes en cuanto a campos de refugiados, a cientos de distintos movimientos. Encontramos en el Líbano Hezbollah, que es un movimiento también de resistencia, si queremos llamarlo así, de lucha, que está apoyado por Irán. En el caso de Siria, la posición de Siria también es en contra del Estado de Israel. Yo no veo a Siria apoyando al Estado de Israel. Entonces, digamos que es un equilibrio complejo, es un equilibrio frágil. Y actualmente, por ejemplo, Arabia Saudí estaba por firmar un acuerdo con Estados Unidos. Y que ahora se ha interrumpido. Se ha interrumpido porque hay algo que mueve al mundo islámico, es la solidaridad y la cuestión palestina. Total. Sí, eso es una cosa que los une, aunque me parece que sí hay, creo, maneras distintas de tratar de encontrar una solución. Correcto. En el caso de Irán, pues una cosa muy radical. Sí, y yo pues a Irán no lo veo pues reconociendo al Estado de Israel, porque además los discursos de uno y otro son discursos muy, muy fuertes. Es decir, que en efecto parte de la, no quisiera decir propaganda política con una carga negativa, pero esa sería la palabra, me parece precisa. En parte de la propaganda política de la derecha en Israel, la narrativa de que están rodeados de gente que los quiere ver desaparecer es cierta. Claro, por supuesto. Ahora, yo creo que cuando uno piensa en el Estado de Israel, pues hay que pensar en los distintos gobiernos que ha tenido, y pues encontramos gobiernos que han querido negociar la paz, etcétera, pero también encontramos grupos muy radicales, que no reconocen tampoco la existencia de un Estado palestino y que consideran que no puede existir un Estado palestino. En el otro lado pasa lo mismo, claro, entonces. Pasa lo mismo. Ahora, no es la mayoría, porque uno tampoco puede ser injusto en cuanto a decir que todos los judíos son malos. Eso a mí me parece que es una equivocación, eso no se puede decir. Una cosa son los judíos, otra cosa son los israelíes, otra cosa es el Estado de Israel, el gobierno de Israel. Hay muchos israelíes que están de acuerdo con la existencia de un Estado palestino, consideran que es necesaria la existencia de un Estado palestino, pero por supuesto, como en todo que encontramos, hay posiciones radicales, posiciones moderadas, otro tipo de posiciones, y las posiciones radicales en Israel es que no exista el Estado palestino, y como bien lo dijo, estamos rodeados de
gente que quiere destruirnos. Sí, tratemos de soñar un poco. Si cogiéramos sobre el papel el mapa que existe hoy, el mapa real, no lo que dicen los estatutos de Naciones Unidas o como sea que se llame, sino la realidad de que Israel existe y está ahí, y Palestina también. Sí. Hay un pueblo palestino de millones de personas que están por muchos lugares del mundo, en Jordania, entiendo que hay, en el Líbano, en Egipto, incluso en Colombia hay una comunidad palestina numerosa. Claro. Bueno, si cogemos el mapa de aquella zona, ¿cuál sería una partición que fuera más o menos equilibrada? No. Ahí yo creo que ahí es uno de los problemas. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad que exista un Estado palestino? Yo las veo muy difíciles. ¿Por qué? Primero, esa separación territorial. ¿Dónde está la Franja de Gaza y dónde está Cisjordania? Sí. Y en la mitad está el Estado de Israel. Entonces, si existe esta narrativa que estamos rodeados de gente que nos quiere matar, ¿cómo se puede manejar la circulación de población? La circulación. Cuando se mira Cisjordania, y la parte de Cisjordania que tiene 3 formas de administrar A, B y C, los territorios A que son administrados totalmente por la Autoridad Nacional Palestina, los territorios B que son administrados por la Autoridad Nacional Palestina pero son controlados militarmente por Israel, y los territorios C que son los asentamientos israelíes que son totalmente controlados por Israel. Entonces, ¿cuáles son las condiciones de posibilidad? Y también la cuestión para el caso de Palestina, hasta dónde los palestinos van a estar de acuerdo en que las fronteras antes del 67 ya no pueden ser las fronteras que podría ser de un eventual Estado palestino. Entonces, yo lo veo complicado, lo veo difícil y se necesita mucha voluntad política para que esto pueda darse. Yo le quiero poner el siguiente ejemplo, profesora, para que usted me diga si eso es más o menos preciso o no. Situémonos en el mapa de Colombia, ¿no? El mapa de Colombia es un mapa que, pues, digamos, todos conocemos, más o menos. Uno sabe que en el norte hay unas poblaciones, unos departamentos, en el sur hay otros, que todo hace parte del mismo territorio. La razón por la que quiero poner el siguiente ejemplo, a ver si queda más o menos claro, es el siguiente. Lo que ocurre en aquel mapa de la zona en la que coexisten, bueno, no sé si coexisten porque ahora mientras hablamos están matando, pero están israelíes, no israelitas, que tienen una connotación distinta, israelíes y palestinos y pueblos árabes. Hay unas zonas en la mitad que pertenecen a Israel y que, por eso usted decía que cómo se controla el flujo. En Colombia es como si en la mitad, digamos, donde está Bogotá, existiera un territorio de un país distinto, pero en los extremos están otros 2 países que tienen que conectarse, ¿sí? O sea, los Santanderes, no sé, y Nariño, y en la mitad está un territorio que no... ¿Es más o menos eso lo que ocurre? Sí, podría ser. Porque la Franja de Gaza está al otro extremo de Jerusalén. Está totalmente al otro extremo. Entonces la cuestión aquí es eso que está en la mitad. Sí. ¿Hasta dónde estaría abierto para que se pudieran conectar? Y también dentro de esas condiciones de posibilidad, el mismo enfrentamiento que hay al interior de la dirigencia palestina, Hamas, Al-Fatah, eso también impide. ¿Cómo se pueden poner de acuerdo unos que dicen no al Estado de Israel y otros que dicen que sí, pero que también reconocen que las condiciones de vida de los palestinos son condiciones dramáticas? Gaza debía estar, según los acuerdos del 48, ¿en manos de quién? De palestinos. De Palestina, sí. Hoy, pero era más el territorio, era más. Claro, la franjita que queda de Gaza era más extensa. Sí, más extensa. Y se la han ido comiendo. Claro, totalmente. Hoy en día, la Franja de Gaza, de la que tanto se ha hablado, tiene el control político y militar de Hamas, pero con un bloqueo de Israel. Correcto. Depende de Israel para todo. Exactamente. Pues lo que nos ha dicho en estos tiempos, Hamas está, digamos que sus fronteras están cerradas, los pasos están cerrados, la población no se puede mover porque la población está ahí metida. Sí tiene este control. Ahora, también aquí hay que decir algo. No toda la población palestina de Gaza está de acuerdo con Hamas. Ojo, porque esto ha significado, ellos responsabilizan a Hamas también, por supuesto a Israel,
de la situación y de las condiciones de vida en las que viven. Es que las condiciones de vida en en Gaza son de pobreza, no hay trabajo, la guerra constante, la violencia, etcétera. Entonces, y además están encerrados, no pueden salir porque pues si el Estado de Israel no les permite salir, no salen, no pueden salir por el mar. Lo que bordea con Egipto a veces está abierto, a veces está cerrado, dependen de los apoyos internacionales, entonces son unas condiciones muy complejas. Si, por ejemplo, digamos, si los palestinos de Gaza quieren salir a trabajar a Israel, ¿existen permisos de trabajo? ¿Eso es muy difícil? Muy difícil porque dentro de toda esta narrativa, más tienen los de Cisjordania, digamos. Allá iba a preguntar, exacto, sí. ¿Cómo viven en Cisjordania? No, tampoco. La vida en Cisjordania tampoco es que sea una vida de libertad de movimiento. Allí no está Hamás. No, está Al-Fatah, pero pues también existe una solidaridad palestina, ¿no? Ajá. Pero también la población de Cisjordania está sometida, no tiene libertad de movimiento, hay una cantidad de puestos de control. Existe el, para mí, infame muro que se construyó, que separa a las poblaciones, la población palestina en Cisjordania, para poder salir a trabajar a Israel tiene que tener permisos, tiene que pasar por una cantidad de controles, en fin, entonces tampoco es que sea la vida en Cisjordania muy placentera en cuanto a ejercicio de derechos, en cuanto a libertad de movimiento, etcétera. Y, por ejemplo, ciudades que tienen una carga histórica tan importante, como establecimos al principio, para todas las religiones, como Belén, ¿está en manos de quién? Está en Cisjordania, pues está bajo territorio palestino. Sí, pero para poder entrar a Belén, yo lo hice. La iglesia de la Natividad. Exacto, hay que pasar por puestos de control israelíes, y si ellos deciden que no se pasa, pues no se pasa. O sea, pueden cerrar el territorio cuando quieran. Pueden cerrarlo. Es lo mismo en el caso de Jerusalén, en la explanada de las mezquitas. Todas las entradas para la explanada de las mezquitas están controladas por ya sea el ejército o la policía israelí. Si ellos deciden que se cierran las entradas a la explanada, pues no se entra. Estamos hablando en Caracol Radio en este especial de Palestina e Israel, protagonistas de una misma historia, una alianza entre Caracol Radio y la Universidad Javeriana, con Silvia Cogollos, la profesora e investigadora del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de esa universidad y evidentemente una gran experta en el mundo islámico y en problemas del mundo mediterráneo y de Oriente. Me quedé pensando en aquello de, obviamente, sacar la bola de cristal es imposible, pero de la posibilidad de tener entonces una solución de dos estados con una Palestina libre e independiente y un Israel que tenga las mismas condiciones. Entendí, profesora, que usted dijo, yo lo veo muy difícil. Sí, yo lo veo muy difícil porque yo creo que las condiciones no están dadas. Y después de esto va a ser aún más difícil, ¿no supone? Porque es que además, desafortunadamente, no solamente con las narrativas que se están construyendo, con las emociones, las susceptibilidades, porque no podemos desconocer las susceptibilidades en Israel, las susceptibilidades en Palestina, el dolor, las heridas, en fin, eso no es fácil. Entonces yo creo que pues hay que hacer un trabajo muy fuerte, no solamente al interior de Israel, al interior de Palestina, sino a la comunidad internacional, porque es que aquí vendría también uno de los grandes cuestionamientos que yo hago. La comunidad internacional, sí, están los organismos, etcétera, pero cuando hay una cantidad de resoluciones que condenan esto y lo otro, ¿y qué pasa con eso? Llevamos 75 años en este conflicto, 75 años. Sí. Y sí, los organismos internacionales se manifiestan, salen las resoluciones, se condena, se habla de crímenes de guerra de un lado y del otro, y las cosas siguen. Sí, ¿cuál ha sido el momento, si es que existe alguno, que hemos estado más cerca de firmar? ¿Fue con el presidente Clinton, tal vez? Sí, con Clinton, sí, con los acuerdos de Camp David. Y, a ver, digamos que sí, pero a veces se pregunta uno, es que hay una intención de que no pase. Claro, entonces aquí vendríamos a hablar de teorías conspirativas, sí, ¿no? Sí, total. Que eso puede ser muy especulativo. Pero, por ejemplo, esto que está sucediendo ahora, si uno mira, claro, con mucho cuidado, lo comentó al principio, el gobierno actual de Netanyahu estaba muy cuestionado.
hay una oposición muy grande. Sí, tiene acusaciones de corrupción muy serias. Pero muy serias y sí. Una oposición muy grande. Digamos que desafortunadamente esta situación de violencia le da un respiro al actual gobierno. Sí, sin duda. Ahora, yo quiero ver también qué va a pasar después, una vez pase este momento de gobierno de unidad, sí, exacto. Cuando en unos meses se empiecen a preguntar y cómo es que los servicios de inteligencia de Israel no vieron esto que estaba por pasar, ¿no? y cuando se haga un, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Muertos sí. y muertos. Es verdaderamente el drama que estamos viendo, es aterrador. Este programa en Caracol Radio, profesora, lo pensamos un poco para entregarle herramientas de contexto a la gente que va a seguir viendo en redes sociales, en reenviados de WhatsApp, en Facebook, en Instagram, en X, antes Twitter, en TikTok, una cantidad de cosas que si no se ponen en el contexto pueden llegar a ser realmente muy peligrosas y evidentemente, y por cuenta de la cuenta de Twitter de nuestro presidente Petro, pues esto obviamente ha sido un asunto nacional que se ha convertido en una conversación de todos y por eso nos pareció importante entregar este contexto histórico sin cargas ideológicas, simplemente contar unos hechos históricos que están ahí sobre la mesa. Profesora, ha sido un gran gusto. Bueno, muchísimas gracias. Como decía Descartes, clara y distinta en estas cosas. Gracias, muchas gracias y de acuerdo. Creo que las redes sociales, así como pueden tener cosas muy buenas, son muy problemáticas, pero muchas gracias. Para mí ha sido un placer estar aquí. Por favor, esto va a quedar en Caracol Radio, en caracol.com.co. Es Silvia Cogollos, la profesora investigadora del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Javeriana. Esto fue Palestina e Israel, protagonistas de una misma historia, una alianza entre Caracol Radio y la Universidad Javeriana. Los acompañó Jorge Espinosa. Chao.